Vale, pues ya estamos aquí. Hoy es día 1 de mayo de 2020 y para quien no me conoce soy Giselle Miranda. La intención de esta conexión es una sesión de autosanación. Vengo haciendo sesiones de autosanación hace 5 años. Voy a quitar el vídeo también. A ver cómo lo hago. Voy a quitar el vídeo porque para mí es más fácil. Es la primera vez que hago esta sesión con acceso libre. No sé cuántas personas vamos a conectar hoy. Entonces es más fácil para mí quitar las cámaras para no ver las caras, para centrarme en lo que vamos a conectar hoy. A ver cómo lo hago. Aquí. O si cada uno puede quitar su cámara y así yo no tengo que hacerlo. Vale. Perfecto. En principio se me escucha bien, ¿verdad? Vale. Aquí. Perfecto. Pues ya, sonido excelente, genial. Aquí estoy viendo en el chat del grupo, puedo ver que el sonido está perfecto. Hay personas que están teniendo problemas con su audio. En principio mi sonido está bien, o sea que las personas que están teniendo problema con el audio es algo en el ordenador de casa o el volumen de casa. Mientras damos un poquito de tiempo a las personas que están configurando su pantalla, su sonido y su acceso. Bueno, como les comentaba, soy Giselle Miranda. Esta es una sesión de autosanación. Aclaro que es autosanación. Autosanación, en mi caso, hace 5 años pude encontrar, gracias a una enfermedad autoinmune, que en principio no tenía cura, una enfermedad que duró 6 años, pude encontrar el sentido de esa enfermedad, pude encontrar el sentido de vida, el sentido de todo lo que había vivido y el sentido de lo que estaba por vivir. En el momento en que encontré ese sentido, tomé conciencia de mi cuerpo físico, de mi alma, de mi espíritu. Ha sido la integración de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu lo que ha sanado. Encontrar el sentido de vida o conectar, unificar cuerpo, alma, espíritu en alguna medida también tiene que ver con entendernos. Las personas que van entrando y tienen el vídeo puesto, para que por favor apaguen el vídeo. Es solamente para yo poderme centrar, es la primera vez que hago esto y mientras menos caras o imágenes vea, para mí es más fácil centrarme en la información que quiero compartir y abrir en este momento. Creo que solamente falta una persona o dos por apagar su vídeo. Nidia, ¿puedes apagar tu cámara?
Vale, perfecto, gracias. Vale, hablaba de la autosanación. Autosanación, además de encontrar el sentido de lo que vivimos, es tomar conciencia de la unidad, de la integración, de la conexión entre cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay una comunicación entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, hay un cambio en la manera en que vivimos, vemos, sentimos, nos relacionamos, decidimos. Encontramos un sentido profundo en todo cuanto vemos, sentimos y hacemos. Para hacer un símil de lo que estoy hablando y para bajarlo al día a día, el lenguaje del cuerpo físico podríamos decir que es el hacer, el lenguaje del alma son las emociones, el sentir, y el lenguaje del espíritu es la sabiduría infinita, el amor infinito. Esta conexión entre lo que hago, lo que siento y lo que pienso es muy importante para conocernos, para entendernos, reconocernos, para recordar quiénes somos, para recordar nuestro sentido, nuestro propio sentido. La conexión siempre está. Lo que cambia es la coherencia de esta conexión. En las sesiones que hago hoy en día, hablo de verdad y creencias, respetando la definición de cada uno de nosotros, de lo que para cada uno, respetando el significado de lo que es verdad y creencia para cada uno de nosotros. Pero para este contexto en el que nos vamos a comunicar ahora, voy a definir verdad como la conexión coherente entre lo que hacemos, sentimos y pensamos. Y creencia es una distorsión entre lo que sentimos, hacemos y pensamos. Cuando nosotros vivimos el día a día, no es tan fácil identificar qué es una verdad y una creencia nuestra. Tampoco nos paramos a pensar o a entender qué es verdad y qué es creencia de lo que hacemos, de lo que sentimos y pensamos. Pero en este contexto vamos a dejarlo claro, a definirlo, porque vamos a entrar profundamente en nuestras propias creencias y verdades durante la sesión. Verdad, como he dicho, es una conexión coherente, fluida, entre lo que siento, pienso y hago. Y una creencia es una desconexión, una distorsión, un bloqueo o una fuga energética entre lo que siento, pienso y hago. Pero las dos, tanto verdad como creencia, las vivimos como si fueran verdades. Lo que cambia es la frecuencia y la vibración con cómo nos sentimos. Cuando vivimos una verdad, sentimos paz, certeza, confianza, claridad. Cuando vivimos una creencia, sentimos esfuerzo, sacrificio, sentimos miedo, sentimos duda, envidia, celos.
sentimos juicio, sentimos la necesidad de clasificar, de comparar, de competir. Cuando vivimos una verdad, somos compasivos. Entendemos que todo tiene un sentido y entendemos que todo es un proceso de cambio y un proceso para recordar quiénes somos, para transformarnos y para continuar nuestro proceso de evolución. Es tan importante lo que sentimos como lo que pensamos y hacemos. Es tan importante nuestro cuerpo físico como nuestra alma y nuestro espíritu. Pero en mi propia experiencia, cuando viví la enfermedad y viví la autosanación, entendí y me quedó muy claro que el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo físico, que las emociones son nuestra oportunidad, nuestra puerta, nuestra guía para entrar en nosotros mismos. Si nosotros atendemos, reconocemos lo que sentimos, entramos en esa conexión para unificar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Mientras más alineadas, calibradas, armonizadas estén nuestras emociones, mientras más reconocidas estén nuestras emociones, más podemos armonizar lo que sentimos con lo que pensamos y hacemos. Si nosotros no atendemos el puente, la conexión, no podemos esperar tener cambios en nuestra parte física y espiritual. Ese ha sido mi proceso. Para mí es mi verdad lo que comparto en este momento. Cuando fui a lo más profundo de mis emociones y entendí que aquello que niego, oculto o ignoro es lo que me aleja de mi verdad, empecé a atender mis emociones, a reconocerlas por muy densas y dolorosas que fueran. En cuanto las reconocía, sanaba. En cuanto reconocía una emoción, mi cuerpo se regeneraba. Mi mente recordaba. En mi caso sané una enfermedad incurable. Mis células se regeneraron, mis huesos, mi estructura, mi sangre. Desde hace 5 años no existe la enfermedad en mi cuerpo. Al contrario, cada síntoma, al mínimo, el mínimo dolor, la mínima molestia, en mi caso es una oportunidad para atenderme, para conocerme, para avanzar en esa unión entre lo que siento, pienso y hago. Y desde hace 5 años estoy acompañando a personas en las sesiones individuales y de grupo a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer hoy es un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar, sentir, conectar, atender nuestras emociones, porque cuando nosotros reconocemos lo que sentimos, podemos atender esa distorsión, podemos ver la distorsión de nuestra verdad, que en algún momento fue verdad, pero se quedó rígida en el tiempo. Un ejemplo de esto que estoy diciendo es, voy a poner el ejemplo de mi propio caso, de mi propia verdad, de mis propias creencias.
De pequeña viví violaciones, abuso y acoso sexual. Dentro de un escenario en donde si yo soy una niña de 8 años, 7 años, 9 años, la edad que sea, y quien se acerca a mí como un hombre de confianza de mis padres, un hombre que se supone que yo veo como un hombre responsable, un hombre amigable, cercano, que puede cuidar de mí, y ese hombre me dice que me quiere y que por mi bien me va a hacer o a dar su cariño. Y cuando esto pasa, lo que yo siento es dolor, miedo, rechazo. Dentro de ese contexto, es coherente que yo sienta miedo al recibir, que yo sienta rechazo al tocar, al sentir. Dentro de ese contexto, es coherente que lo que yo siento y pienso no haya un entendimiento, porque yo estaba escuchando a un adulto que yo consideraba o creía responsable, en el que yo confiaba. Dentro de ese contexto, lo que yo siento es miedo, pero mi mente está pensando en que estoy con alguien que me puede cuidar. Y ahí hay un cortocircuito, porque no sé cómo conectar lo que siento y pienso. Entro en shock. Mis pensamientos, mis sentimientos, no sé qué hacer. Y lo que intento no funciona, porque este hombre tiene más fuerza que yo, porque este hombre tiene más idea de lo que está pasando que yo. Entonces, en esta situación es un ejemplo que doy, porque en algunos casos son muy traumáticos y tiene, como todo, una parte positiva y negativa, una parte favorable y desfavorable. En este caso que estoy compartiendo, a pesar de lo doloroso o denso o sufrido que puede ser, también es mucho más claro que es un trauma. En otros casos, como por ejemplo, yo soy colombiana, nací en Colombia, me vine a vivir a España hace 20 años y en el momento en que yo me vine contenta a estudiar, a hacer un máster, me vine porque lo elegí. En el momento en que estoy aquí, puedo sentirme feliz, pero al mismo tiempo extraño. Extraño mi familia, extraño mi casa, extraño mis costumbres. En ese instante, en ese contexto, puede ser coherente que me sienta feliz y triste al mismo tiempo. Puede ser coherente que yo sienta felicidad por lo que voy a vivir y piense que estoy dejando mi casa, que estoy abandonando mi familia. Doy esos ejemplos porque hay infinidad de momentos en el que nuestro sentir y nuestro pensar entra en exceso de información, entra en situaciones de dificultad para entender. Pero todos los seres humanos tenemos recursos naturales para gestionarlo. Tenemos ayuda dentro y fuera para gestionar los cambios, para gestionar el conflicto o el colapso entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Todos los cambios que tenemos, agresivos, sutiles, conscientes, inconscientes, son una oportunidad para transformarnos.
Todo lo que está pasando en este momento, en este planeta, esta parada, nos está ayudando a ir hacia adentro. Hay muchas cosas que sentimos, hay muchas cosas que pensamos, pero no entendemos. Y lo importante de todos los cambios, de todo el colapso de información, de todo el bloqueo o de toda la distorsión de lo que podamos sentir y entender, empieza por atender lo que sentimos. Empieza por entender y atender nuestra propia verdad. La verdad es aquello que sentimos. En este momento, yo me siento nerviosa porque estoy haciendo algo nuevo. Y si yo quiero conectar lo que siento con lo que pienso, reconocer lo que siento con lo que pienso, y nunca lo he hecho, porque he estado acostumbrada a pensar en los demás, a pensar y a sentir según mi entorno, lo que me dicen, lo que veo, no es tan sencillo ir hacia adentro. A veces nos parece imposible, a veces nos parece inútil, pero es un proceso. Si yo en este momento digo que me siento nerviosa y no siento paz o no me siento mejor, es porque no es nerviosa. Mi sensación no es de nervios realmente. Entonces profundizo un poco más. ¿Cómo me siento? Bueno, pues me siento acompañada, me siento guiada, me siento conectada. Si esto no genera en este momento paz en mí, entonces no es esto lo que realmente siento. Y así puedo tardar lo que necesite hasta encontrar la verdad de lo que siento. En el momento en que yo reconozco la verdad de lo que siento, notaré un cambio. Y ese cambio siempre va a ser hacia la certeza, hacia la confianza y hacia la paz interior. Cuando hablo de paz, hablo de orden, armonía, belleza interior. Por muy denso o muy doloroso que sea mi sentir, si lo reconozco, automáticamente habrá armonía dentro de mí. Y la armonía conecta. La armonía es el resultado de que estoy conectando lo que siento con lo que pienso y hago. Explico todo esto porque es muy importante para lo que vamos a hacer en unos momentos. Cuando conectamos con lo que sentimos realmente en cada momento, podemos notar cómo cambia nuestra respiración, cómo cambia nuestra expresión, cómo cambia la velocidad, el ritmo, las formas en que nos movemos, hablamos, nos tratamos a los demás. Cada vez que un ser humano conecta con lo que siente, empieza a conectar su sentir con su pensar y su hacer en ese instante dentro de ese contexto. Y eso es una toma de conciencia, es un darnos cuenta en dónde estamos, quiénes somos, en alguna medida. Esto tan sencillo y natural, si todos los seres humanos lo hiciéramos, estaríamos activando dentro de nosotros nuestra propia verdad. Recordemos que verdad
La verdad en cada instante es única. Si cada persona en un instante conectara con su verdad, muchas personas en el mismo instante conectaran con su verdad, estaríamos entre todos formando una gran verdad, en una resonancia compasiva, en una resonancia neutral hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hace 5 años, cuando empecé a experimentar la autosanación en mi cuerpo, en lo que sentía, en lo que pensaba y en lo que hacía, reconocí que había cambiado el concepto de vida y de muerte. Perdí el miedo de la vida y de la muerte. Al contrario, entendí que la vida y la muerte es parte del mismo camino. Entendí que la muerte no es el final. Y entendí que la vida no es todo lo que somos o tenemos. Entendí que todo está relacionado. Entendí que nosotros mismos hemos elegido el proceso que estamos viviendo. El proceso que estamos viviendo, además de ser nuestra elección, es lo que nos va a ayudar a conectar con nuestra verdad, una verdad profunda que no recordamos, porque hace parte del proceso de volver a conectar. En una sesión individual, normalmente, reconocemos una creencia para poder conectar con una verdad. Aquella creencia que está oculta y al mismo tiempo presente. Oculta porque no somos conscientes y presente porque nos sentimos mal, frustrados, detenidos, bloqueados, enfermos o perdidos. En esta sesión es una sesión de autosanación en donde cada uno de nosotros va a atender su propio bloqueo. Le vamos a llamar bloqueo a una distorsión entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Cada uno de nosotros va a pensar, a sentir, a tomar nota, si queremos, de un tema, una situación, una enfermedad, una duda que nos molesta, nos duele, nos irrita, de algo que puede ser incluso un patrón repetitivo porque ha estado presente durante toda la vida, de algo que incluso puede parecer normal, pero no terminamos de entender o de aceptar, o incluso no podemos disfrutarlo. Es algo que es mío, que hace parte de mi vida, pero no lo disfruto. No entiendo por qué existe de esta manera esta situación. Y algo muy profundo dentro de mí me pide atenderlo, me pide cambiarlo. Mi propia motivación, algo dentro de mí, me dice que debería cambiar, que no quiero más estar así. Cada uno de nosotros sabemos cuál es ese tema o esa prioridad.
Y si nos vienen a la cabeza varios temas y queremos atenderlos todos, tenemos la opción de ir un poco más profundo. Y más profundo es, si hablamos de 3 temas, por ejemplo, podemos apuntar los 3 temas y ver qué tienen en común esos 3 temas. Imaginemos un dolor de rodilla, imaginemos imaginemos, además del dolor de rodilla, migrañas y además vértigo o mareo. Entonces, aparentemente es diferente. He dado un ejemplo de 3 dolores o molestias físicas, pero también puede ser un dolor de rodilla, escasez de dinero y tener un familiar enfermo, muy enfermo. Puede ser 3 como pueden ser 10 o 2 los temas prioritarios en nuestra vida ahora. Y vamos a ir a lo más profundo que podamos para encontrar una emoción que sea común en estos temas prioritarios. Por ejemplo, la frustración, la confusión, la tristeza, la ira, el miedo. Cada uno de nosotros vamos a hacer ese ejercicio y lo estamos haciendo. Ahora lo estoy hablando porque se está moviendo esa información dentro de nosotros. Y ahora vamos a hacer una meditación en donde vamos a poner todos los pies en el suelo. Vamos a poner la columna recta. Y vamos a poner nuestras manos con las palmas hacia arriba, sobre las piernas. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a centrar en la respiración. Una respiración que sea nuestro ritmo. Inspiramos y expiramos por la nariz profundamente. Sentimos cómo se puede ir calmando la respiración. Sentimos cómo se conecta el sentir de nuestra respiración y de los latidos del corazón, de nuestro corazón. Visualizamos una columna de luz dentro de nosotros. Nos visualizamos como una columna de luz. Nos visualizamos dentro de una esfera
transparente, como si fuera una pompa de jabón que tiene todos los colores incluidos y al mismo tiempo es transparente. Es una esfera completa. Dentro de ella nos sentimos a salvo, plenos, en casa. Sentimos cómo se va aquietando nuestra mente. La información se va armonizando. La información que está dentro y fuera. Siento mi corazón. Siento el ritmo de mi corazón. Y desde esta confianza, desde esta tranquilidad, como un acto de amor propio, me permito atender y entender lo que siento, pienso y hago para ir hacia una mayor conexión, una conexión fuerte y clara, una conexión coherente con mi verdad y la verdad universal. Reconocemos el conflicto como una emoción acumulada en nuestro proceso, en el camino que hemos recorrido. El conflicto ha sido nuestra verdad. Acumularlo ha sido una elección. Por creer que teníamos que sobrevivir. Llegamos a creer que para vivir otros tenían que morir, que para ganar otros tenían que perder.
que lo correcto era ganar y lo incorrecto era perder. En este momento estamos reconociendo creencias que fueron una verdad y ya no lo son. Creencias que nos acompañaron a avanzar y ahora nos detienen. Creencias que nos acercaron a otros, creyendo que estábamos perdidos, separados, abandonados, solos. Creencias que nos sirvieron para luchar, enfrentarnos, defendernos y atacar. Porque experimentamos el peligro. Y hoy recordamos que todo ha sido un proceso de constante cambio para experimentar lo que no somos y volver a ser. Hoy recordamos, reconocemos que el poder no está fuera, el poder está dentro de nosotros. El poder no está en el hacer, en lo que tenemos, en lo que damos o en lo que recibimos. El poder con el que queremos conectar, con el que nos sentimos identificados, en casa, a salvo. El poder con el que recuperamos nuestro sentido propio, nuestro lugar en el mundo. Es el poder del ser. Reconocemos que el conflicto fue parte del proceso de sobrevivir. Reconocemos que hoy gracias al conflicto hemos desarrollado la capacidad de armonizarnos,
de encontrar la belleza y el orden dentro de nosotros. Reconocemos que el conflicto nos ha ayudado a recordar que nuestra prioridad es atender el conflicto interno entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y en cuanto lo reconocemos, se armoniza. En cuanto entendemos el sentido propio del conflicto interno, cambia nuestra percepción del conflicto externo también. La verdad del conflicto dentro de este contexto es que el conflicto me ha desarrollado la capacidad de ir hacia adentro. Me permito reconocer mi dolor. Me permito reconocer el conflicto interior para volver a mi verdad, para volver a entender, para volver a mi propio sentir, sin la necesidad de juzgar ni perder. Ya no tiene sentido juzgar lo que vemos y lo que pasa en nuestro exterior, en nuestro entorno, porque hoy hemos recordado que todo aquello que nos duele, nos molesta o no entendemos es una invitación para mirar hacia adentro y encontrar el sentido que se esconde dentro de nosotros. Nos tomamos nuestro tiempo para respirar
para asimilar la información que hemos atendido, transformado dentro de nosotros. Y en los próximos días también se manifestará el cambio fuera, de manera natural y orgánica. Ahora podemos compartir lo que acabamos de sentir y si hay alguna pregunta o comentario para que la podamos hacer en el chat del grupo y así yo las voy leyendo y compartiendo o leyendo y respondiendo a todos. Las preguntas que hagamos que sean preguntas generales o preguntas efectivamente relacionadas con lo que acabamos de hacer, pero preguntas que nos sirvan a todos los que estamos en este momento. Incluso la idea también es poder compartirlo en redes sociales. Si alguien no quiere, por favor que lo avise, que lo diga ahora y así en principio no salen imágenes de nadie y la única voz que aparece es la mía. La idea es eso, que si lo ponemos en redes sociales para compartir con alguien más, también sea guardando la intimidad de todos nosotros y respetando la información de todos nosotros. Entonces, estas preguntas que vamos a hacer, que sean con la intención de aclarar cualquier duda o compartir la propia experiencia de lo que hemos hecho durante esta hora. Pregunta, ¿qué podríamos hacer durante estos días para continuar con el proceso? Genial. Vale. La idea es que solamente se escuche mi voz porque la idea es compartirlo en redes sociales y así es más fácil para respetar los términos de protección de datos y todo esto. Si soy yo la que lo comparto, que sea yo la que salga o hable. Por eso comparto o comento que las preguntas se hagan por escrito. Vale, para responder la pregunta de qué podríamos hacer durante estos días para continuar con el proceso, la verdad que hemos reconocido, esa verdad la vamos a repetir estos días, no para memorizarla, no es una intención de memorizarla, es con una intención de apoyar el cambio que hemos atendido entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Tiene el efecto de un mantra, un decreto para movilizar, para mantener, apoyar esa vibración elevada. Lo que hemos hecho hoy es elevar nuestra vibración. Cada vez que hay una incoherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, y lo reconocemos la distorsión y además la armonización, se eleva nuestra vibración, nuestro campo electromagnético se armoniza, nos alineamos a nivel de chakras. El cuerpo físico también lo manifiesta en cada uno de nosotros de manera diferente. Entonces, repetir esta verdad apoya lo que hemos hecho
Otra cosa que podríamos hacer es tomar nota de esos pequeños o grandes cambios. Tomar nota es darnos cuenta que empezaremos a tener cambios en nuestra manera de hablar, de relacionarnos, de dormir, de comer, de respirar, de imaginar. Notaremos más claridad mental, más entendimiento, más confianza. Y además podemos seguir el proceso de cada uno. Hoy cada uno ha atendido una prioridad. No es el único momento de atenderla. Esto es un proceso que está vivo y cada uno de nosotros lo hará a su manera, con sus propios recursos. A ver, la otra. Ay. A ver si sé manejar esto, sí. Me preguntan que si puedo dar un modelo de mantra o frase. Lo que yo hago en sesión es conectar o leer el campo electromagnético, conectar con lo que estamos sintiendo, pensando y haciendo. Lo que hemos hecho es reconocer una incoherencia, una creencia. Al reconocerla, aceptarla, con compasión, neutralidad, esa conexión nos lleva a transformarla en una verdad. Entonces hoy hemos reconocido creencias y verdades. La verdad es la transformación, la actualización de esa creencia. Entonces es algo que es personal y es real en este instante. He conectado con una creencia y una verdad con la que estamos resonando todos nosotros y en general la humanidad. Es algo que es muy común y en este momento lo que yo sentí es que es una prioridad en este momento. Entonces lo que me dice Marta de que si puedo dar un modelo de mantra o frase, está en lo que hemos hecho. Como vamos a colgar el vídeo en redes sociales, ahí podemos volver a tomar nota. Aquí alguien pregunta que yo he dicho que todo lo que ocurre es una oportunidad para el cambio y que además lo hemos elegido. Entonces todo vale, todo lo que ocurre tenemos que decir que está bien, sería conformismo. Todo lo que ocurre es una oportunidad para el cambio y todo lo hemos elegido. Esta pregunta está hecha desde una base en donde yo no estoy. Mi base no es que todo vale. Mi base no es que todo es una oportunidad visto como que lo acepto todo, sin medir consecuencias. Cuando yo hablo de una oportunidad o que todo es una oportunidad hacia el cambio, también estoy teniendo en cuenta que todo es resultado y consecuencia de una elección, consciente o inconsciente. Estoy hablando mucho más profundo, muchísimo más profundo que desde donde se hace esta pregunta. Entonces, desde lo más profundo, sí puedo decir que todo es una oportunidad hacia la evolución, todo es un proceso hacia el cambio. Pero si no estoy en esas profundidades y en esa claridad, lo que yo digo no se puede entender. Y si yo quiero ir a algo mucho más superficial con respecto al cambio de las oportunidades, entonces diría que todo lo que vivo es una situación que puedo trabajar
interiormente, que puedo encontrar la confianza dentro de mí para encontrar la manera de sentirme mejor con lo que vivo, con lo que hago, con lo que veo. Es más recordar que siempre tenemos recursos para sentirnos mejor, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. El ser humano tiene una capacidad de sentir, de pensar y hacer que en conexión nos da muchos recursos para sentirnos mejor, estemos en donde estemos y hagamos lo que hagamos. Dice una persona, no sé con qué creencia he conectado, pensé que no había llegado a poder conectar, ni haber llegado a reconocer una verdad, pero estoy llorando. ¿Qué pasa? ¿La mente no sigue al alma? Vale. Yo he puesto palabras a una conexión entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, pero está claro que cada uno de nosotros, aunque resonemos en algo, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cada uno de nosotros somos seres únicos que pertenecemos al mismo tiempo a un mismo ser. Entonces, nosotros estamos en este momento resonando en creencias y en verdades, pero cada uno de nosotros tiene sus propios recuerdos y sus propias prioridades. Como hemos ido muy profundo, no solamente es un tema mental, racional, es un tema de alma, cuerpo y espíritu. Toda la información que hemos atendido y movido está más allá de lo que la mente racional piensa o entiende. Es mucho más, lo podemos sentir en este momento mucho más el poder de la conexión entre lo que siento, pienso y hago que lo que está pasando. ¿Qué pasa? No es la prioridad ahora mismo. Si la mente sigue o no al alma, no es la prioridad ahora mismo. La prioridad es que estás conectando con tu sentir, que estás soltando, que estás sintiéndote a ti, que la información que está dentro de ti está viva, se deja ver, florece. En los próximos días le vas a poder poner palabras o lo vas a poder compartir o lo vas a poder integrar, asimilar mucho mejor. Me preguntan, ¿cómo se sabe si has llegado a la verdad o has profundizado más en la creencia? Vale. La creencia la vivimos como si fuera una verdad, hasta que nos damos cuenta que era una verdad rígida, antigua, sin sentido propio. La creencia nos hace sentir que algo no está bien, pero no lo vemos. La creencia nos lleva a emociones muy densas y la verdad nos lleva a emociones muy densas y al mismo tiempo esas emociones densas nos llevan a emociones de calma, de paz, de integridad, de autenticidad. ¿Cómo sabemos si hemos profundizado en una creencia? Profundizar en una creencia es mucho más sanador. Mientras más profundo vayamos,
más rápido es el cambio. Profundizar en la creencia es el camino para transformar esa creencia en verdad. Cuando nosotros hablamos de creencias y verdades dentro de este contexto, es como si hacer un símil de esto para que nos hagamos una idea es una creencia es una herida que duele, pero no sabemos dónde duele, no sabemos dónde está esa herida. Sabemos que algo duele, pero no entendemos, no lo relacionamos con algo dentro, porque la creencia nos lleva a buscar el dolor fuera. Algo nos duele y nos molesta y hay un esfuerzo por solucionar ese dolor yendo hacia afuera. Y la creencia no es mala. La creencia es la alarma que nos está ayudando a decir duele, algo molesta. Nos ayuda a despertar la búsqueda de que algo nos duele, de que algo vuelve y pasa, de que algo no está como queremos. No nos reconocemos en esto. Al contrario, nos frustra, nos molesta, nos genera queja, culpa, rechazo. Entonces la creencia es parte del proceso de buscar, investigar, probar hasta llegar a la herida, hasta llegar a eso que tanto nos molesta. Cuando llegamos a la herida es cuando podemos atender la herida. Y en este caso la herida es esa emoción prioritaria que cuando la reconocemos hay un cambio en lo que sentimos. Igual que una herida cuando nos duele, si nosotros sabemos que nos duele pero no sabemos exactamente dónde está la herida, no podemos atenderla. Cuando encontramos, no pasa el dolor inmediatamente, pero ya hay un alivio, una claridad de que sabemos dónde está. Entonces, encontrar la herida, atenderla y además transformarla en una herida limpia, no pasa del todo el dolor, pero hay un alivio. Y según va pasando nuestros días o nuestra vida o nuestras formas, podemos entender que aunque hay dolor, va a mejor, va a más alivio. ¿Cuándo sabemos que una creencia se ha convertido en verdad? Cuando esa herida ha cicatrizado, cuando yo puedo tocarla y no me duele, cuando puedo recordar y no me hundo en el dolor. Todo aquello que yo puedo recordar sin perderme en el drama, en el victimismo, en la guerra, en la sensación de superioridad o inferioridad, es una creencia que ya se ha transformado en verdad o directamente es una verdad. Es algo que nos referimos a verdad como algo neutral, algo que es, pero no es ni mejor ni peor, algo que es. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos cómo salir del patrón de buscar el amor donde no lo hay? En sí, la propia pregunta es una contradicción. Buscar el amor donde no lo hay es una contradicción, es una creencia de que tengo que buscar cuando ya lo soy. Buscar el amor fuera es una creencia de que no soy amor, de que el amor está fuera y cuando lo encuentre seré amor, seré amado y amaré. Es otro ejemplo más para reconocer nuestra creencia, la propia
pregunta es la contradicción. Y una contradicción es una creencia. Dentro de este contexto, no estoy hablando de que esa sea la definición de creencia para todo el mundo. Es la definición para mí dentro de este contexto. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo puedo dejar de buscar el amor fuera? Reconozco que eso es mi propia contradicción. Creer que no soy amor. Yo soy amor. Yo amo, yo me permito amar, me permito ser amado. Ya dejo de buscar. Pero esto es a nivel general. Cada uno tiene un proceso, unos matices, unas capas. Y no tengo ninguna duda que la persona que está preguntando esto lleva toda su vida en ese proceso, atendiendo. Posiblemente ha pasado de sentirse rechazado, rechazar a todo el mundo, volver a empatizar con los demás, con él mismo. Y el siguiente paso ya no solamente es empatizar, sino también amar. Ya no solamente es entender, sino además respetar, hacerse respetar, disfrutar lo que eres. A ver. Dijiste que si actuamos según la verdad de nuestro ser, sentiremos paz, bienestar y paz interior, pero a veces esa actuación según nuestra verdad puede hacer daño a otros y eso mismo no nos puede traer paz y sí sufrimiento. ¿Cómo canalizamos este sufrimiento que sentimos si estamos actuando según nuestra verdad? Vale, creer que nuestra verdad hace daño a otros y hacer daño a otros no nos trae paz, entonces, ¿qué está pasando, no? En principio, una verdad resuena con amor, con compasión y con neutralidad. Una verdad jamás hace daño a nadie. Pero es verdad que en el día a día yo puedo decir mi verdad. Por ejemplo, yo puedo decir que yo he autosanado. Eso es mi verdad. Y en principio, desde mi intención, desde mis recuerdos, desde mi pasado, mi presente, no cabe hacerle daño a nadie si yo digo que he autosanado. Yo no veo que esté juzgando a alguien si yo digo que he autosanado. Yo no veo que esté haciendo daño a nadie. Mi intención no es dañar, mi intención es reconocerme y reconocer que todos los seres humanos tenemos la capacidad de autosanar y además entendiendo autosanar como volver a conectar lo que siento con lo que pienso y hago, volver a conectar con mi propio sentido de vida, con mi propio propósito de vida, conectar con mis recuerdos de quién soy, a qué he venido a vivir, por qué he vivido lo que he vivido, qué sentido tiene vivir lo que he vivido. Pero efectivamente alguien se puede molestar porque en su proceso, porque en sus registros, porque en sus definiciones, en sus prioridades, ve algo que le molesta, pero yo no tengo por qué ver o vivir la verdad de todos, de todas las personas. Yo estoy viendo y viviendo mi verdad. Cada uno de nosotros vivimos nuestra propia verdad. Si en mí no está la intención de hacer daño,
sino de reconocerme, y reconocerme me lleva a sentirme más auténtica, a sentir más confianza en mí, a sentirme igual de única a todos los seres humanos. Me siento en paz, me siento ligera, libre, pero eso no garantiza que a alguien le moleste lo que yo digo. Eso no garantiza que alguien reaccione como si su interpretación le puede hacer reaccionar o sentirse atacado, aunque mi intención no sea atacarle. Entonces, mi responsabilidad es conectar con mi verdad, desarrollar la capacidad de comunicarla, de compartirla, y eso es un proceso de vida. Y así como yo estoy respetando y haciendo mi propio proceso, también respeto y reconozco que todos estamos en lo mismo, caminando cada uno su propio proceso. Y cabe la posibilidad de que alguien se ofenda o se sienta atacado, aunque yo no tenga esa intención de hacerlo. Si eso pasara, sería porque estamos resonando y porque ahí hay un aprendizaje más, porque ahí hay algo que atender o hay una oportunidad de ir un paso más allá para aclarar, para posicionarnos, para respetarnos, para aclararnos, para entendernos cada vez más a nosotros mismos, y si nosotros nos entendemos cada vez más, podemos entender a los demás. Vale, otra pregunta sería, ¿solo podemos ver amor fuera cuando sentimos y reconocemos que somos amor? Sí. Amor entendiéndose no como un amor romántico o un amor melancólico o humano. Amor nos referimos a la unión de lo humano y lo divino. Amor no solamente es lo que vemos, sino también lo que no vemos. O sea, el amor en esta profundidad o dentro de este contexto del que estamos hablando, es aquello que lo incluye todo. Cuando hablamos del sentido profundo de todo, es un sentido que nos conecta desde una visión de respeto por todo cuanto existe, que todo tiene un sentido, todo tiene un proceso, todo tiene parte del equilibrio. Si nosotros no podemos hacer eso dentro y con nosotros mismos, es imposible hacerlo con los demás. Otra pregunta, ¿se puede poner a atender una o varias realidades al mismo tiempo o es mejor atender una realidad y a través de esta otra? Es imposible que hagamos una cosa y no afecte a otras. Entonces, podemos hacer como tenga más sentido para nosotros, atender una o atender varias. Al fin y al cabo, todo está relacionado. Entonces, ¿qué es mejor? Desde mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado como mejor es ir hacia adentro y encontrar la respuesta dentro, porque el contexto cambia muchas cosas, el proceso, el punto en el que estamos. La respuesta siempre va a ser ir adentro y recordar que cuando nosotros reconocemos la verdad, sabremos con certeza qué es mejor en ese instante dentro de ese contexto. Otra pregunta es, ¿todo lo que nos duele nos desequilibra? ¿Duele a otros o desequilibra a otros? ¿Esconde una creencia?
Sí, todo lo que nos duele nos está dejando ver un desequilibrio, nos está dejando ver una creencia que en su momento fue verdad y que no se ha atendido o actualizado. Todo lo que nos duele nos está dejando ver que hay algo por atender o algo por actualizar, por regenerar, por cambiar, por volver a equilibrar, volver a calibrar, volver a armonizar. ¿Cómo puedo desarrollar la forma de comunicar mi verdad a los demás? Bueno, pues ese es un tema y posiblemente mi tema de toda la vida. Comunicar, ¿cómo desarrollar la forma de comunicar mi verdad a los demás? Pues cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso, pero si queremos llevarlo a términos generales que nos sirva a todos, cada uno de nosotros tenemos potenciales, dones, talentos, habilidades con las que nacemos, es decir, tenemos habilidades y capacidades ya desarrolladas que traemos en nuestra propia, por nuestras propias vivencias, y hay otros talentos que venimos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uno de esos potenciales o talentos es la comunicación y decir mi verdad. Pero en mi caso, por ejemplo, he pasado por el silencio, he pasado por la frustración, la sensación de no poder hablar. Incluso una de las verdades durante mi vida más presentes ha sido la verdad de que callar era lo mejor. Entonces, actualizar esas verdades constantemente nos van a llevar a una aceleración de ese desarrollo. En cuanto a la comunicación, estamos hablando del chakra de la garganta, estamos hablando de, si habláramos de emociones y queremos visualizar un poquito estas emociones, vamos a visualizar las emociones que nacen en el chakra base, sacro. Son emociones muy densas que nos hacen ser reactivos, que nos hacen ir a lo más terrenal, a lo más fuerte, a lo más doloroso, al peligro, al pánico, a la vergüenza, a la culpa. Según vamos subiendo en el chakra plexo, si nosotros desarrollamos esa capacidad de reconocer lo que sentimos, empezamos a reconocer que podemos. El plexo solar está relacionado con el poder. Si ese poder del ser se separa, se polariza, entro en usar el poder sobre otros o en temerle al poder del exterior sobre mí. Pero si trabajo ese poder, el puedo hacerlo, puedo probarlo, puedo experimentarlo, puedo avanzar, puedo encontrar una solución. Me permito hablar, me permito hacer, me permito descubrir, me permito avanzar, me permito crecer.
Y luego vamos subiendo al chakra corazón. Ya empezamos a desarrollar empatía por lo que sentimos, por lo que vivimos, por lo que nos pasa. Desarrollamos empatía ya no solamente por los demás, sino por nosotros. Pero en la empatía también podemos, si nosotros desarrollamos una empatía compasiva, es decir, la compasión es el sentir que no juzga, pero si nosotros no hemos equilibrado esa compasión y todavía estamos en la polaridad de sufrir por el sufrimiento de los demás o de mostrar nuestro sufrimiento para que alguien nos ayude o atraer a alguien, entonces esa empatía está en desequilibrio. Pero mientras más equilibrado esté esa capacidad de amar, de acercarnos, de relacionarnos, de sentir, que el sentir no sea un sufrimiento, sino que el sentir sea nuestra capacidad de encontrar el equilibrio. Entonces podemos ir subiendo al chakra garganta para empezar a verbalizar, a comunicar, a expresar todas esas emociones que se van transformando, que pueden empezar siendo muy densas: pánico, odio, ira, venganza, celos, pero que vamos encontrando nuestra propia elección que nos permita avanzar, que nos permita sentirnos bien, que nos permita encontrar soluciones dignas para otros y para nosotros, y luego comunicarlo. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que lo que sale y entra por nuestra boca nos empodera, nos reconoce, nos hace sentir más auténticos, más transparentes. Entonces ahí la comunicación se va calibrando, se va armonizando. En la boca hay un mundo en cada parte de nuestro cuerpo que nos lleva hacia el interior. Si hablamos de boca, por ejemplo, los dientes de abajo representan de alguna manera nuestro pasado, los dientes de arriba nuestro futuro, la oclusión, la unión de dientes de arriba y de abajo, nuestro presente. Los dientes representan en nosotros nuestros cimientos a nivel emocional, energético. Nuestros cimientos es pues nuestra historia, nuestras raíces, nuestros antepasados, nuestras herencias. Pues el poder que tomemos conciencia de cómo vocalizamos, de los gestos, los rasgos, el tamaño. Si hacemos una mirada a todo esto, pero que sea una mirada compasiva, neutral, no para criticar o comparar, sino para potenciar lo que hemos venido reconociendo, para reconocer las debilidades y apoyarnos. El permitirnos hablar con respeto tanto por nosotros como por los demás. Y después de la comunicación, entonces, si nosotros, esta energía que va circulando en esa columna de luz, en ese toroide que vamos armonizando con todo lo que vamos reconociendo en nuestro interior, pues todo va muy relacionado. A veces podemos darle más prioridad a unas cosas que a otras, pero al final todo está muy relacionado. Entonces, hoy, por ejemplo, para mí, muchos podrían pensar que esto que estoy haciendo es una ayuda para los demás, pero mi intención no es ayudar, mi intención es dar un paso con sentido propio, en donde yo no, para mí no es fácil hacer esto, ni tengo la confianza porque no lo he hecho antes, pero sí lo estoy disfrutando a mi manera, porque sé que es un avance en mi proceso, porque sé que no estoy haciendo daño,
o no hay una intención de hacer daño. Al contrario, sé que el que conecte o se identifique con esta información lo va a hacer desde su propio sentido, desde su propio proceso, desde su propia verdad, desde su propia responsabilidad. Entonces, al final, esta comunicación sé que es para unir, para, para relacionarnos desde la libertad y la responsabilidad. Es como una retroalimentación entre todos. Entonces, ese sería mi proceso de comunicación, pero cada uno de nosotros tiene el nuestro. Hay una persona que dice, he sentido energía en mi garganta y cabeza, es una forma de sentir el trabajo, supongo. Mil gracias, pues para hacerlo la primera vez comunicas magníficamente, gracias. Sí, vamos a empezar a notar mucho más nuestro cuerpo, nuestras emociones, la energía. Cada vez que trabajemos más profundamente lo vamos desarrollando más y cuando hay esa acumulación podemos hacer lo mismo, podemos ir hacia adentro y empezar a indagar, empezar a preguntar. En cuanto damos con esa verdad, la energía vuelve y circula, vuelve y fluye. No importa si tardamos una hora o un año o un mes, al fin y al cabo lo importante es reconocer que estamos en ese proceso. Vale, pues no hay más preguntas ni mensajes. Eh, muchas gracias a todos. Haré más sesiones de este tipo. No tengo la fecha todavía, pero lo dejaré, lo comunicaré con un poco de más tiempo y lo comunicaré, me imagino que en Facebook y a las personas más allegadas. Me siento muy bien, yo también, muchas gracias. Es un agradecimiento mutuo. Ha sido un acompañamiento muy importante para todos. Un beso a todos. Adiós.